Está Pedro Crivari con nosotros, buen día, bienvenido Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, oficianos como reportero adjudicado al básquet de segunda. Fuiste a ver a Tabaré, que es tu cuadro de básquet, ¿no? Sí, es uno de los cuadros que simpatiza. Bueno, convengamos que está muy vinculado a tu historia porque vos sos de ese barrio, ¿no? Sí, en verdad me debería gustar Sporting y se ve que tengo en mi ADN. ¿Y Sporting por qué? Pero vos no sos del bueno, Parque pero yo Valle. hasta los 8 años me crié cerca de Parque Rodó. Ah, está bien. Entonces iba a la cancha de Sporting, pero el problema es que Sporting ganaba siempre. Entonces a mí como que me produce un cierto rechazo a aquellos que siempre ganan. Tenés ese karma. Tengo un karma. Y después me voy a ver a Tabaré, me mudo para el barrio de Tabaré, es decir, Parque Valle, y Tabaré empieza a ganar todo también en aquella época. La pucha que... Y yo iba ¿Vos viste jugar a Lalo Fernández entonces? Claro. Primer suplente de Tabaré. Eduardo Fernández. Yo lo conocí. Le cuento a las personas, Lalo Fernández fue a las personas más jóvenes, ¿no? Lalo Fernández fue un hombre de los medios, en particular del deporte, relator de fútbol. De la voz del aire. Yo lo escuché porque yo le tengo mucho aprecio a su recorrido porque mi padre escuchaba a Lalo Fernández en los relatos. En la época que todo el mundo escuchaba a Víctor Hugo o a Heber Pinto. Y Solé, él coexistió con todos ellos. No, pero ahí yo ya a Solé no llegué tanto. No, pero claro, él no era de los más escuchados. No. Pero tenía su ya te digo, mi viejo mito, escuchaba digamos, a Lalo y el comentarista... Oldoine, ¿no? No, el veterano aquel. No, ya nos va a salir, nos tiene que salir porque fue una gloria. No, pero yo no lo escuchaba. Yo escuchaba a Solé, ¿no? Me gustaba Solé. Semino estaba en la 18. Semino. Pero Semino estaba en la 18. Y en la 18 estaba Lalo, señor. Ah, en la 18 Lalo. Claro, sí, Semino, claro. ¿Yo no dije Semino recién? No, intentaste decir algo y no salía nada. Me pareció que el nombre, entonces me vino al cerebro, pero pero lo curioso de Fernández, Lalo Fernández, era un buen relator, tenía un estilo muy prolijo. Era más frío que el resto. Más frío. Y como escéptico, ¿no? Es decir, no transmitía, no entusiasmaba. Claro. Y como no había televisión, el relato radial debía entusiasmar. Claro. Y entusiasmaba a Heber Pinto, entusiasmaba cada uno con su estilo. Víctor Hugo Morales y mucho Carlos Solé, ¿no? Sí. Y antes Cheto Peliciano. Igual voy a decir una cosa que suena sacrilegio, lo que voy a decir ahora, y vos seguramente te vas a enojar conmigo. No, yo no. A ver, cuando yo era niño, yo soy del 65, así que lo que voy a narrar está instalado desde el 70 para acá. Yo diría que del 72 para acá. Ya con 7 años, el fútbol, la radio, ¿no? Me empezaba a interesar por sí mismo. Cuando yo era niño, en mi barrio, Robinson, entre Jaime Roldos y Ponce y Centenario, cerca de la Curva de Industria, Robinson 3426, apartamento 13, digamos... ¿Eso es Villa Española o Cerrito? En realidad es Pérez Castellanos. Pérez Castellanos, sí. Popularmente conocido como la Curva de Industria, pero Pérez Castellanos es el barrio, ¿verdad? Entonces, muy cerquita del Cilindro, pero a 4 cuadras del Cilindro, muy cerca de la cancha, ¿sabe de quién, estimado Pedro Crivari? Del comisario Otero, de la casa del comisario Otero. ¿Te acordás de Alejandro Otero, no? No, de la casa no. No. Pero imagínate, sí, ¿cómo no pasábamos por ahí y tenía como una garita en la puerta. Una garita de seguridad, no estas prefabricadas, era posta. Y me acuerdo que me comentaban a mí, mi madre me comentaba, acá vivía o vive Otero, y era como decir, acá vive Diego Maradona. Era como una figura en el barrio. ¿Y porque era juez? No, el comisario. El comisario que perseguía... y juez de fútbol, claro. Juez de fútbol. Sí, preguntale a Caetano. Claro, yo estuve en el estadio. No, pero yo te quiero decir que la fama no era por ser juez, sino porque era el comisario que... perseguía a los tupamaros, llamámosle así, combatía. Sí. Por lo menos en el entorno ese chiquito mínimo en el que yo vivía, pero no me quiero desviar. Cuando llegaba el domingo y la gente toda escuchaba el partido por radio, si no había ido al estadio, era así. Heber Pinto lo escuchaban 8 y 1 escuchaba a Solé. Solé ya estaba en caída.
La gran mayoría escuchaba la modernidad de Heber Pinto. Después superada por el propio Víctor Hugo, ¿no? Sí, sí, pero el último tramo de Solé no era tan escuchado. En la 8, no, en Sarandí. Inclusive hubo un último tramo en las radios públicas, en el Sodre, de que cuando transmitía en función de los cuadrantes. Había dividido el piso del estadio en cuadrantes y era críptico totalmente, por el cuadrante 14 y avanza. ¿En serio? Sí. Claro. No, decía, el final no fue bueno. Lo que sucede es que en los 60 sí, dominó. Sí, estoy seguro. Y los 60 fueron años bastante importantes para el fútbol clubista uruguayo, ¿no? Hasta los 70, hasta Nacional campeón del 71 mundial, ¿no? Es todo el primer periodo de la Copa Libertadores que Peñarol y Nacional, especialmente Peñarol, fue muy protagonista. Claro, ¿no? es verdad. Sí. Y Nacional lo fue, y ahí, no sé, tuvo algunas finales o semifinales que medio lo bombearon. Sí, quedó por el camino, ¿no? Un par de veces frustrado. Contra Racing argentino, y bueno. Pero después finalmente logra clasificar. Entonces, en ese periodo, esos 10, 12 años, era Solé. Era Solé. Sí. Viste que yo te aclaro que es un poquito más acá. Y después que apareció Víctor Hugo, fue robo. Pero volviendo al Lalo Fernández era el jugador número 6 de Tabaré. Tabaré tenía un cuadro que era una selección a comienzos de los 60. Gómez, Pollé, Gómez, Márquez, Otero y Piñeiro. De memoria, ¿no sabes? No, claro, porque jugaron años, ¿no? Y casi todos jugadores de selección. Cada uno en su estilo, y solo en el año 63 salen campeón, en el 61, 62, 64 y 65. No logra el quinquenio porque Bohemios, de la mano de Ramiro de León, logra en el 63 quebrar la hegemonía de Tabaré. Quedó en el barrio la cosa, ¿no? Y Lalo Fernández era el primer suplente y jugaba de titular solo 2 partidos al año, cuando Tabaré enfrentaba a Huelcan. Y Huelcan con Oscar Moglia, el gran jugador de aquella época. El abuelo del Moglia que está en el abuelo del actual. Lograba bajar. Moglia era un jugador de 40 y pico de tantos en una época que no había triples. Pasarse una idea, ¿no? Entonces la clave era si lograbas bajarle la puntuación a Moglia. Y él se la bajaba. Mira. Él se la bajaba y Tabaré en general le ganaba. Pues Huelcan tenía otros jugadores buenos, Blanco, Maya. ¿Moglia siempre jugó en Huelcan? Sí, que yo recuerde toda la vida en Huelcan. Era muy común eso, ¿no? Cada club, cada barrio tenía su ícono. Malvin, Poconefosa, Unión, que no existe más, en la calle Pan de Azúcar, Milton Escarón, Estocolmo, en el Prado, Ciabatone, el Rasca Ciabatone y los hermanos Mera. Mira. Verdirrojo, Di Matteo. Verdirrojo en el Cerro. En el Cerro, Atenas Gadea, que era un jugador extraordinario de selección. Y bueno, y así, sí. ¿Sporting quién tenía el Sporting? Y Sporting... ¿Sporting era de los grandes también o no tanto? Sí. No, Sporting es el que más títulos tiene, ¿no? Dominó hasta que Damiani fue presidente, José Pedro Damiani. Sí. Era el presidente histórico de casi vitalicio, hasta que un día dijo, no va más, se fue a Peñarol como tesorero, ¿no? Y ahí empezó a hacer la carrera. Pero él igual siguió siendo hincha de Sporting. Recuerdo que decías, Sí, pero Sporting vivió una época, una suerte de edad media. En los 80 casi desaparece. Claro, casi desaparece. Hasta que llega la fusión con Defensor, digamos. Y es una de las razones que y a propósito, vos sos hincha de Defensor en fútbol, pero en básquet entonces... En básquet fui a verlo una vez al gimnasio de Jaime Sudán y estaba en tercero o en cuarta. Y era como una doma de si jugáramos nosotros al básquetbol, un cuadro de barrio. Era como para chiviar, como se dice. Bueno, existía un cuadro que se llamaba El Faro, que tenía un jugador extraordinario de Simone. El Faro queda en la calle Cololó, que viene a ser Sarmiento o Escocería, ahora me confundo. Creo que Sarmiento, le llamaban Cololó en aquella época, a esa calle. ¿El Faro ahí a los pies de la facultad?
No, No, es ese. después quedó. No, era una cancha que quedaba en Sarmiento, que se llamaba Cololó, entre Obligado y. Mira. Digo, de 21 de septiembre hacia Pocitos, una cuadra y media, una cuadra. Sí, ese era un cuadro de primera también. Ahí estaba el Faro. El Faro. Pero pará, la canchita de fútbol que está en los pies al lado del Francini. No, la canchita es el Maeso. Y al lado está el Faro, que es una cancha de básquetbol, que ahora es el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Ahí está. Pero eso ahí fueron después. Cuando desaparece. Entendí. Y el Faro se desafilia, se mudaron para se achica. Pero no me respondiste. Vos, como hincha defensor, no sos hincha de. Y no, porque era muy chico. Cuando me fui al barrio era muy chico. Y yo no iba al básquetbol. A mi padre no le gustaba mucho el básquetbol. Yo iba hasta la cancha de Sporting, a veces de día, a veces veía a alguien practicar. Pero la pasión por el básquetbol me sobreviene en el 58, 59, cuando me mudo a Parque Valle. Entonces, era. Yo a Fernández, para no olvidarnos de Fernández, lo veía además muy seguido porque era el cajero del Banco Comercial de River y Soca, donde hoy está el Banco República. Y antes de fallecer, lo veía siguiendo a Tabaré, siempre con el pelo engominado, muy, muy elegante. Sí, tuve una época, me acuerdo, en televisión, en Canal 5, en el último tramo de la dictadura. Lo recuerdo, un programa de la tarde, que era tipo revista, así, en el que había mucho. Lo recuerdo de él conduciendo, en fin. Muy correcto, una persona muy, 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 muy correcta. Sí. Porque en esa esquina hoy está el Banco República y creo que el Scotia, y aquella época era el Banco Comercial, el Banco de Cobranzas, y donde está la oficina comercial de UTE, al lado de la estación de servicio, sí, estaba el Banco San José. Banco San José. De San José, de acá, el Banco Maragato. Mirá. Increíble, ¿no? Un banco, mirá, sí, no ubicaba eso. Sí. Había 3 bancos, pero República no. Bueno, y hablando de hacer memorias, el otro día alguien me decía, te juro que esta campaña electoral con algunos jingles que se reproducen por los medios, que tenía un costado bizarro, me decía alguien, que creo que no tiene antecedentes. Y yo le ponía un freno porque a mí me da la sensación que uno de campañas anteriores lógicamente se va olvidando de detalles, porque después la lógica de que esto se transforma en, una vez que se elija candidato a presidente, de ir hacia octubre, ya el embudo se va achicando más. Pero además porque antes no existían las redes, por lo tanto las cosas esas que le dan que le dan color, pero poca calidad también, quedaban como en entornos un poco más definidos, ¿no? Simplemente me gustaba la idea que compartas con nosotros, en tu condición de analista, de periodista, pero también de hombre que ha vivido varias elecciones. Bueno, ¿Cómo estás viviendo esta campaña? Yo creo que está fría. Yo quedé sorprendido de la cifra que dio, si no me equivoco, Factum, de la gente que piensa que hay un 39% de uruguayos que no sabe que hay internas. Es complicado eso, ¿no? Me parece que como dato es un dato llamativo que que debe llevar a pensar a todo el sistema político de lo riesgoso de la pérdida de credibilidad del sistema. Es decir, hay 2 de cada 5 uruguayos, que nos cruzamos con ellos todos los días, está como desinteresado, no le interesa. Pese al bombardeo que venimos sosteniendo, que vienen sosteniendo los partidos y las campañas desde hace varios meses. Y los propios medios hablan muchísimo de política y se le asigna mucha importancia a la información partidaria, ¿no? Yo no me animo a decir que siempre fue igual, más bien creo lo contrario. Creo que siempre se habló mucho de política. Y las redes en aquella época, en otras épocas, digamos, no aquella época, en otras épocas eran los boliches. Porque Montevideo tiene la característica, y el interior lo mismo, pero Montevideo principalmente, que es lo que uno mejor conoce, que en todo el centro de Montevideo y en muchos barrios había entre 2 y 4 boliches en las esquinas. Entonces, el efecto propagador de la noticia
también de la falsa noticia, o la noticia medio verdadera, medio falsa, ¿no? Uh-huh. Que es lo más común. El rumor, ¿no? El rumor, la versión no confirmada, el rumor. Venía alguien al boliche del barrio y decía, mira, yo posta, te aseguro, porque en tal boliche o para tal, que tal político hizo tal cosa, o dijo, o esto, o lo vi. Ese rum corría más lento, obviamente, todo era más lento en aquella época, que el efecto de las redes actual, que es un efecto relampagueante, ¿no? Es como una tormenta de verano, ¿no? Alguien dice algo y a las 2-3 horas está viralizado sin que la mayoría traten de verificar la exactitud del dato, ¿no? Lo primero es decir, qué espantoso, van a tirar los paradores. Bueno, ayer van a destruir los paradores de la Rambla. Y al rato en internet dijo, no estaba planeado eso. Bueno, pero esto incluso me permito señalarlo, es de otra materia, porque en realidad la gente dijo eso porque lo publicó en título principal el principal diario del Uruguay, ¿no? Ya no es recogiendo la opinión de un edil creo que un edil de la oposición. Sí, pero apoyándose en el principal título de portada, claro, entonces, ¿no? Del diario más vendido del Uruguay. Y en aquella época el debate era distinto, porque existía la prensa partidaria, propiamente partidaria. Es decir, vos tenías que El País y El Plata en la tarde, un diario vespertino, y El Debate en la mañana, eran blancos. Y tenías que El Día, La Mañana y el diario... El diario de la noche. De la noche, y Acción, que era vespertino, que es decir, la puja entre Partido Nacional y Partido Colorado a nivel mediático se daba en la mañana entre El País y El Debate, por un lado, reflejando corriente distinta del Partido Nacional, y La Mañana y El Día era el gran diario de esa época, también reflejando distintas corrientes del Partido Colorado. Y en la tarde la puja se daba en prensa partidaria entre Acción, que era de la 15, y El Plata, que también lo editaba El País, pero era un diario vespertino, blanco. Después tenías otros medios también partidarios. No solo el Partido Comunista tenía el Partido Socialista, tenía el Partido Demócrata Cristiano. Popular, El Sol. El Sol. Me sale ahora, si no me equivoco, el partido del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. Y entonces los titulares apuntaban a veces a desacreditar al oponente, pero sobre la base de analizar una medida que impulsaba, o un acto político que impulsaba, un acto de gobierno que impulsaba un determinado partido. Hoy no pasa eso, hoy es distinto. Hoy se dice el partido de Camino va a hacer tal cosa, y por ahí la piensa hacer, o por ahí no la piensa hacer. Pero yo ya puse en marcha una acusación de que el partido tuyo va a aplicar determinada medida que va a perjudicar a un sector de la población. Eso era diferente, más bien era muy duro, los epítetos y la adjetivación era muy fuerte, pero era se sabía que tal sector del Partido Nacional cuestionaba al gobierno colorado en tal tema y les decía cualquier cosa, y al revés lo mismo, ¿no? Era más previsible, se sabía, había un responsable, se firmaban las notas, había un responsable. El diario, se sabía que el diario de Acción respondía a la 15, entonces si la Acción decía tal cosa del Partido Nacional, bueno, era la 15 que lo decía, ¿no? Hoy está todo más como menos claro, ¿no? Es más opaco. ¿A quién responde políticamente si respondiera el observador? A nadie, yo creo que a nadie. Políticamente, partidariamente, a nadie. De todas maneras, el observador, como mismo la República, tiene una mirada de la realidad, obviamente muy divergente uno y otro, una mirada del mundo, de los problemas del mundo, de los problemas del Uruguay,
de los problemas políticos, sociales, ideológicos, culturales. Son miradas distintas. Filosóficos, ¿no? Filosóficos, son miradas diferentes y se expresan y obviamente que tratan de arrimar agua para arrimar, digamos, a la gente a actitudes, convencer o formar opinión a partir de su propia ideología, ¿no? Eso es válido para el país, es válido para todos los medios, pero ninguno se presenta como diario de tal partido o medio de tal partido. Uh-huh. Es decir, cuando hacías radio vos o cuando yo opino en radio, nosotros tenemos también una mirada de la realidad. Nos presentamos ante los problemas, analizamos los problemas con toda nuestra historia, todo nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestro bagaje ideológico, nuestro pensamiento filosófico, nuestra mirada de los problemas del mundo y del país. Desde ya. Y eso a veces, hoy es más difícil de identificar, ¿no? Quién está detrás de, ¿no? Uh-huh. Y como hay muchos poderes, uno tiene una democracia, tiene la división de los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. En el poder legislativo confluyen todas las vertientes políticas que lograron representación parlamentaria. Hasta ahí todo bárbaro, pero hay muchos otros poderes que algunos analistas o se tiende a llamarles poderes fácticos, entre ellos el de los medios de comunicación, sí, sí. Y entre ellos de algunas organizaciones como empresariales o sindicales que inciden en la formación de opinión. Y también, no dudemos, la masonería, el Opus Dei, sí, sí, sí. Es decir, varias organizaciones que están en el cuerpo social y que a veces tienen tanto o más peso que un propio partido político, ¿no? O que a veces un propio poder del Estado. Y la acción de esos poderes fácticos también condiciona la manera de visualizar los problemas de los tres poderes clásicos. Y desde ese lugar, Sí. mirá en qué baile nos metiste. Igual vamos a seguir bailando, ¿no? Hasta mayo del año que viene tenemos baile seguro. Sí. Me refiero a elecciones. Viste que ahora se da que pasado jueves hay en el final te lo pregunto, hay un debate anunciado entre dos precandidatos de distintos partidos, ¿no? Talvi por un lado, Partido Colorado, Andrade por otro lado, Frente Amplio. Y en todo esto apareció Sanguinetti retando a duelo a Martínez, y Martínez respondiéndole que sí con mucho gusto en la medida que ambos sean electos por sus respectivas colectividades políticas como candidato a la presidencia. Sí, yo creo que los debates ayudan, pero a ver, todos hemos conocido grandes pensadores que fueron grandes comunicadores, y hemos conocido grandes pensadores en nuestra historia de vida que por diversas razones no fueron extraordinarios comunicadores, pero sus ideas, sus reflexiones a veces eran mejor valoradas en su escritura, en sus libros, en su ponencia. Entonces, los debates en verdad, viste que siempre se dice, los debates nacieron en Estados Unidos, puntualmente, coyunturalmente. El famoso Kennedy-Nixon. Y de ahí se entraron a generalizar. No, es raro que haya habido debates que fueran decisivos para torcer una elección, para inclinar una elección a favor de tal o cual. Yo diría que el debate más significativo, más importante de la historia contemporánea de Uruguay fue el debate, el único debate que hubo cuando el no del 80, que fue un gran protagonista Enrique Tarigo, uh-huh, y Eduardo Ponce Echeverri por un lado, pero especialmente Tarigo tuvo un papel extraordinario, y el ministro Néstor Volentini, ministro coronel y abogado, que defendía y Viana Reyes, ¿no? Y Viana Reyes. Ahí, pero y los periodistas Yacosa y el periodista Vanés Cayán, padre de los directores de esta radio. Claro, para ahí el gran debate se lo protagonizaron Volentini y Tarigo. Sí, sí. Aunque la famosa frase de los rinocerontes la dijo Ponce Echeverri. Ponce Echeverri, ahí fue un acierto, que era un vecino mío, Ponce Echeverri. Hincha Nacional.
y creo que fue presidente nacional. Sí, por lo menos dirigente fue ese. No fue presidente. Después de los Añón, después del periodo. Ese fue un debate que también es muy difícil de probar, porque las encuestas de la época no medían eso, claro. Pero que se habló mucho. Tanto se habló que se instaló en ese mundo de boliches y de lugares de trabajo y de lugares de diversión, etcétera, se instaló como en cierto modo habían ridiculizado los civiles que defendían el no, la posición de los militar y civil que defendían la el sí a la reforma. El sí a la reforma. Pero después los debates tienen mucho componente de show, ¿no? Uno sirven para reafirmar los votos que tenés, que ya las voluntades que están dispuestas a acompañar al candidato. Pero muy difícil que un candidato pueda convencer a gente que está dispuesta a votar otra cosa. Fernando Amado quiere que sean obligatorios por ley. ¿Vos qué pensás? Yo no estoy seguro. Es decir, no estoy seguro. Me da la sensación de que a veces nosotros nos preocupamos mucho de aprobar leyes que no son sustantivas a mejorar la calidad de la democracia. Yo tengo muchas angustias de leyes que faltan en este país. Vivo bastante desde una óptica de la sociedad civil, desde una óptica de ciudadano. A mí me da pena, me da preocupación que el sistema político no esté preocupado, angustiado, urgido de votar una ley que evite los conflictos de intereses, una ley completa, moderna, que abarque la mayor cantidad de modalidades de conflicto de interés que pueden surgir entre cuando uno está de los dos lados del mostrador. Entiendo. ¿No? Cuando ordena gastos o maneja dineros públicos o toma decisiones desde el Estado, y cuando esas decisiones pueden favorecer a sí mismo o a gente vinculada o a empresas o familiares que están en la actividad privada. Me preocupa mucho más eso, me preocupa mucho más que el Estado uruguayo, que el sistema político uruguayo apruebe una ley contra la puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Nosotros somos gobernantes 5 años, tú estás en UTE, yo estoy en AFE o lo que sea, y termina, y obviamente que tanto tú como yo tenemos información muy calificada de primera mano, y termina mi periodo de gobierno y me voy a trabajar a la empresa que contrata o establece negocios con el lugar donde yo estuve trabajando. Claro. Eso en el mundo está cada vez en forma más clara, prohibido. Y en Uruguay es práctica habitual. No es habitual, pero saquémosle, hay un vacío legal. No es tan infrecuente que ocurra, eso quiero decir. Hay un vacío legal. Hubo pero pará, porque si no estamos haciendo cosas hubo sobre un presidente. Pedro, tirás eso. ¿Es frecuente o no es frecuente que ocurra? A ver, yo no registro todo lo que pasa. Yo lo que sé que hubo casos muy importantes. Hubo un presidente de UTE en la década del 90 que hizo un contrato muy importante que fue favorable para el Estado uruguayo, que un contrato con una empresa española. Ajá. Para modernizar la gestión de UTE. Y termina su mandato y se va de presidente de la filial uruguaya de esa empresa española. ¿Te acordás quién fue? Ingeniero Cerrato. Ajá. Claro, vos decís, epa. Y entonces dijimos, porque además fue muy cuestionado, especialmente por el sindicato. El sindicato AUTE, el contrato con Unión Fenosa se llama la empresa española. Y resulta que después termina, y eso genera un manto de dudas en el ciudadano, porque en el momento estaba todo, bueno, y el caso de la licitación de la cárcel de Punta Carreta. Digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, que me perdone el exministro Antonio Marquesano, pero Marquesano, bajo su ministerio, se convocó la licitación con lo que era la cárcel de Punta Carreta. Ministro del Interior. Ministro del Interior. La cárcel, bueno, para el shopping, y después termina como un cargo jerárquico de mucha relevancia en el shopping de Punta Carreta, hasta nuestros días, creo, ¿no? Entonces, eso que era legal, que sigue siendo legal,
me da la sensación, y nos da la sensación a muchos uruguayos, de que desde el punto de vista de la ética no es bueno. Pedro, Es decir, ¿sabés qué? Te tengo que dejar por hoy, porque ya estamos pasados de horas. Pero antes, ¿hay alguna película que no hayas visto y que sentís que buena parte de tus amigos de tu entorno sí la habían visto? quiero ver El cuento de la comadreja. Ah, me estás hablando ahora de la película argentina, recién estrenada. No, alguna histórica que se te haya pasado, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué me preguntas No, eso? porque salió hoy como tema y... Pasa que... Porque, por ejemplo, Matrix, yo no la vi, por ejemplo. Sí, pero a mí no me interesaba verla. Bueno, vos tampoco la viste. No la vi. Pero es una película que a esta altura ya luce como de culto. No. No, sinceramente, creo haber visto todo lo que quise ver. Bien, ahí va. Eh, No se te, entre comillas, escapó ninguna. mucho más cerca en el tiempo, estoy sin ver la película que... Justo hoy de mañana estuve hablando con un amigo. Me quedé sin ver por ahora Maracanal de Bernarric. Sí. Porque vi la otra, la de la Copa de Oro, el Mundialito, que me gustó mucho. Mucho, sí. Yo no vi Maracaná, vi Mundialito y me interesó mucho también.